שהאוצ'ני שרו היו מלאות אהבה ברוב הימים שברחו לנו. Todos, Brujima Baim, es un gusto reencontrarnos de vuelta para poder hablar juntos nuevamente, retomar nuestros diálogos acerca de la educación judía. En esta oportunidad tenemos el privilegio de contar con este panelista de lujo, que es Sergio Skovich. Les cuento quién es Sergio para quienes no lo conocen. Sergio es abogado, es MA, Universidad Hebrea, es Boger Amitai Yerushalayim, es Fellow de Harvard in the Future of Learning, es ex-director de Tarbut, director general de Tarbut, fue CEO de United Jewish Education de Australia y es actualmente director general del Instituto Weizmann de Santiago, que tiene cerca de 1.500 alumnos y que está rankeado octavo en el nivel nacional. Sergio, todo tuyo. Creo que yo soy conocida, soy local, pero bueno, mi nombre es Alisa Ashkenazi, para los que no son locales, y trabajo en el Seminario Rabínico Latinoamericano, en lo que es el Pincus Center de Innovación y Desarrollo Educativo, y especialmente a cargo del programa TALI de fortalecimiento de estudios judaicos. Quiero empezar agradeciéndole a Alisa, que es la responsable de haber podido organizar este encuentro y la llegada de directores y equipos directivos de colegios, a quienes les agradezco muchísimo. Sé lo que significa el esfuerzo de estar todo el día en el colegio y después ponerse de nuevo la cuerda para estar escuchando un rato a alguien aburrido que va a hablar. Así que valoro muchísimo la presencia de colegas de colegios. Pero como soy muy curioso, así que gracias Alisa primero por todos los contactos desde Santiago y tu ayuda permanente. Cuídenla acá en el seminario porque me parece que en Chile hay un lugar para alguien como Alisa. ¿Quiénes son de equipos directivos de colegios, por favor? Si pueden levantar las manos. Ok. Bárbaro. Muchas gracias a todos los que vinieron. Y es muy lindo ver a colegios que habitualmente uno no ve juntos. Así que eso lo valoro muchísimo también. Porque estamos todos con una misma meta. Y como yo no estoy acá en Chile, en Argentina, y no conozco las internas ni nada de eso, de lo único que voy a hablar es algo técnico y después ustedes si quieren pelearse, peleense, pero la idea es hablar de educación y salir del chiquitaje, de la cosa de todos los días, de que viene el papá que rompió el lápiz o que por qué se llevó 3 alumnos. No voy a hablar de eso porque, por suerte, nosotros tenemos en Santiago otro colegio que se llama Maimónides, que es jaredí ultra ortodoxo. Le molesta que digan que son ultra ortodoxos, pero también le molesta que dicen que son ortodoxos, pero son mucho más eso. ¿Sí? Nosotros tenemos yo quiero decir una cosa, ya que alguien decía antes que hablamos mucho de Chabad. Cuando yo tenía 18 años estudiaba acá en el seminario con Marshall, con Ederi, que no fue mencionado también, a quien quiero rendirle un homenaje a ambos, porque uno era el gran líder y otro era el intelectual, que eran los dos necesarios. ¿Sí? Y lo que quería decirles es que yo estudiaba en el seminario y estudiaba también en la yeshiva de Chabad, y había un montón de chicos que estudiaban ahí porque se querían salvar de la colimba del ejército, que era servicio obligatorio, y si pegas para rabino te podías salvar. Y me acuerdo que una vez fui a la casa de un rabino muy prominente, hoy muy conocido, de esa corriente, y iba a estudiar los domingos para Yom Shavuot. Entonces le dijo a su esposa, no digo el nombre, pero Sure le vamos a decir, Argentina va a ser el país de los conservadores. Así dijo, y estoy hablando del año 83, 82, por ahí, en este tema de los cambios, ¿no? Bueno, la verdad es que no existen colegios conservadores en Argentina, a lo mejor Betel, si no me equivoco, colegios tradicionales, pero no hay colegios conservadores. El colegio donde yo trabajo, donde cumplo la misión, siguiendo las palabras del rabino Eduardo, la misión de construir pueblo judío, es un colegio que le hicimos una encuesta que el 67% de los papás se definen como conservadores.
tenemos un 10 y tanto que se consideran reformistas, otro tanto que se consideran laicos, y hay un 2 a 3% que se consideran ortodoxos. Y ustedes saben que me pasó hace... Por eso digo que no hay... Y nosotros nos definimos como colegio conservador, nos definimos como colegio pluralista. Hay una cosa que me pasó con un rabino también muy prominente del movimiento conservador, que una vez, antes que yo me inicie en la educación formal, yo fui Rosh Madrid de Yoná, de Betel, en Betel fue pésimo, entre paréntesis, era la peor época de juventud de Betel, de NSI, y entonces todavía no había entrado a la educación formal, y el rabino que les digo, muy prominente hoy también, me dijo que él no creía que la educación judía formal sirviera para algo, que lo que servía era los majanot, de donde salieron también muchos rabanim conservadores, y lo interesante es que salía gente potente, ¿sí? Un Rubén Nissenboim, un Baruch Plavnik, que fue mencionado, un Danny Feinstein, que es un educador, un Gustavo Perending, toda gente, digamos, la grandeza de Marshall fue que en esos lugares él lograba cautivar y capturar a los mejores para dedicarse a la tarea rabínica. Y el rabino me decía que la educación formal no sirve para generar peoplehood, ¿sí? Conciencia de pueblo. Y yo estaba en ese momento dando clases en el Rambam, acá hay una ex alumna mía que me hace dar cuenta de lo viejo que soy, que ella daba clases y yo daba educación cívica. En ese momento ese fue mi ingreso a la educación formal, y mi objetivo era poder formar a los chicos como ciudadanos argentinos, pero con anteojos judíos, ¿sí? O con esencia judía, si ustedes quieren, pero sumamente comprometidos con el país. Me acuerdo que en ese momento se hablaba de la ley antidiscriminatoria también, que salió, y trabajábamos mucho con los chicos ese tema. Ahora, en esa época todavía estábamos terminando la época del sionismo de oro. Y yo, pensando en lo que me dijo este rabino, que lo dijo genuinamente, y que probablemente lo sigue pensando, y que tenemos la diferencia, es que ¿cuántos jóvenes fueron formados en escuelas judías aquí, en Argentina, y cumplieron el sueño del sionismo haciendo aliyá? ¿Cuántos se hicieron sionistas, y por eso enseñábamos hebreo en esa época, y llegaron a Israel? ¿Quién no quisiera, por ejemplo, estar en contacto con la gran comunidad de judíos de Moisés Ville? Que probablemente eso sea la cuna de donde se generaron educadores en la Jerusalén de Argentina casi, ¿no? Y lo que fue pasando con el tiempo es que si seguimos enseñando lo mismo, cuando en realidad el mundo había cambiado. Y con esto no quiero decir que no tenemos que enseñar de Israel y la lealtad que tiene que ver con el sionismo y con el pueblo judío cumpliendo su sueño milenario en la tierra de Israel, el Estado de Israel. Y en esto nos diferenciamos, como decía Mauricio, de muchos. Nosotros no hablamos de Eretz Israel, nosotros hablamos de Medinat Israel. Nosotros no logramos ayornar nuestros programas, y nos pusimos siempre, desde que el paradigma sionista fundacional, porque estamos en otra etapa del paradigma sionista, pero sigue habiendo paradigma sionista, no logramos adaptar nuestro currículum, nuestro discurso a la nueva realidad. Entonces seguíamos enseñando lo mismo, repetíamos lo mismo, con un impacto sobre nuestros chicos, que la consecuencia era que había problemas de disciplina en la sala de clases, que los chicos cerraban cerraban los auriculares, y no nos daban pelota. Era la hora donde me relajaba de las presiones de la escolaridad. Entonces, la culpa no era de los chicos. Por otro lado, el mundo pedía más inglés, entonces los papás pedían inglés, y entonces nosotros defendíamos con uñas y dientes nuestras horas de clase.
pero no teníamos nada para ofrecer en esta nueva realidad. No teníamos nada cómo contrarrestar. Y hubo algunos intentos, yo creo que exitosos, de enseñar judaísmo en inglés, y hubo papás que se entusiasmaron. Y hubo intentos en otros lugares, por ejemplo, de poner el IB, el bachillerato internacional, enseñando hebreo como lengua extranjera. Otros colegios empezaron a enseñar hebreo coloquial, cotidiano, cómo comprar un helado en Ben Yehuda, por ejemplo. Pero perdía potencia porque el motivo por el que enseñábamos hebreo en los 50, cuando estaba la guerra con el Yiddish también, que peleaban acá yiddishistas contra hebraístas, era un mundo diferente. Y el hebreo, yo no necesitaba enseñar el hebreo para prepararlo para que haga Aliyá, para que se vaya al kibutz con el garín. Y entonces los chicos no le enseñaban, no sentían que había un sentido a lo que les enseñaban, no había para qué. Y en ese sentido me acuerdo en uno de los, yo trabajé en el Rambam, en el Herzl de Tucumán, Zichrono Libraja, en la escuela media de Betel. Bueno, fui profesor en Tarbut, coordinador polimodal, y me estoy olvidando de algún colegio, era profesor taxi, ¿se acuerdan de esa expresión? Me acuerdo que en uno de los colegios apareció muerte al hebreo en los baños. Porque, que a uno se horroriza, pero los chicos no sufrían el hebreo y no le veían un sentido, de nuevo, porque estábamos con el paradigma viejo. En el almuerzo decían, los chicos llegan y no saben vivir para leer una fuente, por ejemplo. Entonces, esta oportunidad que me dan el rabino Ariel y que me da Claudio Pincus es para proponerles que hagamos el ejercicio de ver qué queremos hacer con la educación judía. En general, las superestructuras del judaísmo a nivel mundial y local vienen con la receta preparada y nos quieren vender la papa. Y nos dicen, enseñen esto, que con esto va a andar bien. Y se llama Abraham Utemet, o se llama esto, se llama lo otro. Siempre vienen de afuera a decirnos. Y nunca nos preguntan a los colegios, ¿qué necesitan? ¿Qué necesitan? ¿Qué nos podemos ayudar? Y entonces esta oportunidad que tenemos, que el seminario nos está dando, es para que nosotros digamos, nosotros somos los especialistas en educación. Por eso todo el cabo a los colegas que están aquí presentes. Como la gente cree que porque fue al colegio puede hablar de educación, es como si, porque una vez operaron a mi tía o me operaron a mí, yo puedo hablar de cirugías. Entonces, la educación es algo demasiado serio para que haya gente que venga y nos diga, esto va a ser muy bueno, cuando en su vida pisó un colegio, o nunca estudió políticas educativas, o nunca se sentó a dar una clase, y saber lo que es que los chicos te cierren las osniot. Entonces, el desafío que tenemos, y que yo le agradezco tantísimo a Claudio y a Ariel, que vamos, y yo voy a pelearme con ellos si es necesario, para que los colegios sean los que pidan lo que se necesite. Y para que el seminario ayude a los colegios. La gente que no trabaja en colegios no sabe que el colegio está organizado como ventanitas. Y no tenemos tiempo para perder. Que nos vengan a dar una capacitación que después uno no la puede aplicar a nada. Y nuestros chicos hoy te preguntan a todos ¿para qué sirve esto? ¿Sí? Y no vamos a servir agendas de otros. Queremos servir la agenda de nuestros chicos y de formar, porque acá no son todos colegios mazortíes los que están, pero sí son todos colegios pluralistas. Entonces, queremos ayudar a los colegios, queremos que nos ayuden a los colegios también, porque yo represento a uno, para que podamos dar proyectos de más calidad. Miren, yo tengo un PowerPoint, pero creo que lo mejor es trabajar como aprendimos nosotros. En Chile hay un examen final de secundaria, que es un examen de ingreso a la universidad. Yo venía de Argentina con la reforma universitaria del 18, que ¿cómo vas a tomar un examen de ingreso a la universidad? Créanme que los chicos estudian mucho y se esfuerzan mucho para pasar ese examen. Y en Chile se quejan de que por qué está eso, que pobres chicos. Y siempre nos quejamos de todo, pero así es la realidad de Chile. Entonces se llama prueba de selección universitaria,
que se da al final de lo que sería en Argentina quinto año de secundario, en Chile se llama cuarto medio, o tercero polimodal, no sé cómo qué está ahora. Entonces, tenemos la PSU, y para eso, las pruebas de matemática o de lenguaje, y ciencias sociales o ciencias naturales, depende qué carrera quieras elegir. Y los chicos se matan para esta prueba y estudian como locos, pobres, no tienen vida en el último año y algunos de los 2 últimos años. Pero hay una accountability, es decir, los chicos tienen que mostrar que aprendieron, no que estudiaron, que aprendieron, ¿sí? Es lo que se llaman las pruebas estandarizadas, es un control de calidad de lo que enseñamos. Y esto es todos los colegios de Chile. Ahora, el problema que nosotros en educación judía hemos llevado adelante es que tratamos de asimilar lo judío o las asignaturas judaicas a lo mismo que hacemos acá. Cuando en realidad los objetivos son diferentes. Nosotros no queremos que los chicos sean muy buenos en estudios judaicos. Escuchen esta palabra, estudios judaicos. Yo no quiero crear una comunidad de científicos de historia judía. Yo quiero crear pueblo. Yo quiero crear comunidad. Entonces, si yo voy a hacer unos libros de historia maravillosos, donde los chicos aprendan a través de ver si Bar Kokhba se levantó con las causas y consecuencias contra los romanos, digamos, ¿en qué me aporta si los profesores de historia general son mejores en general que los profes de historia judía? Es decir, estoy tirándome un tiro en el pie en todo sentido, en la calidad de lo que enseño y en el objetivo de lo que enseño. Entonces, el planteo es, ¿cuál es el objetivo de la educación judía diferente de la educación para graduarse en los países donde no hay? En Brasil también está el vestibular, en los países donde no hay exámenes como en Argentina, pero los papás quieren que el chico entre a la universidad y pueda estudiar, que pueda comprender los textos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia fundamental? Acá, exámenes o preparar para la vida universitaria, y acá, para crear comunidad. Y por lo tanto tengo que utilizar elementos y estrategias y recursos diferentes que los que uso para acá. No puedo usar lo mismo. Entonces me dirán, como me decía Tzvi Sivinsen, es un amigo director de estudios judaicos del Bialik de Melbourne, él me decía, los profesores de matemática no entienden nada de lo que significa nuestro trabajo. Nosotros tenemos que organizar actos, nosotros tenemos que preparar a los chicos para viajes, nosotros tenemos tanta cosa. Y aparte tenemos que enseñar estudios judaicos. Como si el estudio judaico concebido como tal, nosotros no queremos crear Shalom Rosenberg solamente como creó la educación judía, que es uno de los filósofos judíos más importantes, profesor de la Universidad Hebrea. Queremos que surjan de eso, pero ¿cuánto? 1, 2, 10. Lo que queremos es tener pueblo judío. Y ese es el objetivo de la educación judía. Crear pueblo judío, crear comunidad judía. En nuestro caso, los que estamos acá, pluralista. Es decir, queremos chicos que no toleren la diferencia, sino que valoren y vean a la diferencia como una bendición. Y en ese sentido, y en esto marco la diferencia que tengo cariñosa con el rabino que dijo que la educación formal no sirve para nada, nosotros tenemos en Chile a los chicos desde el año y medio. ¿Sí? Cuando estaba en Tarbut acá, también lo empezamos porque parecía que había una guerra, a ver quién se quedaba con los chicos antes, ¿no? Entonces había que agarrarlo, ya había clases para los papás de las mamás embarazadas, clases jugando con mamá y todas esas cosas. Pero lo tenemos desde el año y medio. Y se van a los 18. Mi querida Tzipora, la directora de GAN, decía, desde los pañales hasta los bigotes. Si yo en 18 años no puedo cambiar o instalar una narrativa pluralista en la vida de ese chico, soy un fracaso. Soy un fracaso. Ahora, no yo, el sistema, porque yo sé los morim lo que tienen que hacer para dejar el alma en la cancha, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que creo que hay que hacer? En primer lugar, no como la canción esa que dice me enseñaron todo mal, no, me enseñaron todo bien. Lo que pasa es que el mundo cambió. Entonces tenemos que ver cómo hacemos para que esto ocurra. Una de las personas que yo más admiro, es súper controversial en la educación judía,
que es un outsider absoluto, se llama Tzvi Beckerman. Y no coincido con él. Ahí estudió acá. Y aquí Marshall lo envió a hacer su doctorado en Texas. Exactamente. Marshall, él estudió en el San Andrés, en el San Andrews. ¿Sí? Entonces, lo va a ver a Marshall, lo conoce cuando tenía 15 años, y Marshall le dice, él le dice a Marshall, Marshall, quiero estudiar judaísmo, ¿qué hago? Andate a Israel. Así, y lo mandó a Israel, hizo toda su universidad y después se fue al doctorado a JPS. Bueno, Tzvi es una persona súper controversial, un personaje, pero yo lo quiero mucho y, de nuevo, en el pluralismo, en la diversidad, y es un gran asesor nuestro en Santiago. Y él, lo que me dijo, y acá voy a contradecir cariñosamente con Claudio de la mañana, él dice, no existe la esencia judía, no existe la identidad judía. Me dice, él me dice, yo fui una vez a la escuela de medicina y les pedí a los médicos ahí que me abran un cuerpo y que me muestren dónde estaba la identidad, que me muestren dónde estaba la esencia. Me dijo, no existe la esencia judía ni la identidad judía. Lo que existe es, no existe el ser judío, existe el hacer judío. Con lo cual, si yo quiero crear peoplehood, si quiero crear pueblo, comunidad dentro de mis colegios, lo que tengo que generar son prácticas. Hacer. Y si lo que tengo que hacer es crear prácticas, eso no significa que prácticas no sea estudiar Torah, por ejemplo. Es una práctica estudiar Torah. ¿Sí? O lo de Tali, por ejemplo. Estudiamos para Yata Yahweh. Es una práctica. Y Tzvi, que es súper filósofo, me dice, los innombrables no hablan de Shoah, ni hablan de identidad. No hablan de Shoah, ni hablan de identidad. Hacen. Y hablaba con hay un futuro rabino acá que está sentado, no se olviden de Diego Edelberg, pero se queda en Chile, que él somos amigos, charlamos mucho, y Tzvi nos dice cuando viene a Santiago que los judíos liberales, conservadores, reformistas, como quieran llamarlos, somos muy paca-paca. El hebreo paca-paca es bla bla. Nos gusta hablar de la identidad. Pero señores, ¿por qué Marshall logró hacer tanto? Él hablaba muy lindo, pero en Mahané, Shabbat, nos poníamos a llorar todos abrazados de blanco. Había un saxo que empezaba a sonar cuando se escuchaban los pajaritos y hacíamos todos, nos abrazábamos. Y eso no te olvidas más. Entonces, lo que hay que hacer es prácticas que queramos repetir y que juntos queramos recordarlas, porque al recordarnos nos fortalecemos como grupo. Entonces, ¿qué se va a acordar un chico de hoy en el colegio con el programa que yo enseño? Se va a acordar que era aburridísimo, que lo que tenía era un libro de historia judía que me lo enseñaba mal y que la moral era poco rigurosa. ¿Y para qué? Y entonces, así, para eso voy a mandar a mi hijo a una escuela judía. Lo mando al Washington. ¿Sí? Va a estar mucho mejor ahí. Entonces, ¿qué experiencias judías significativas va a vivir un chico en un colegio judío después de 12 años? Seria. Y con esto no estoy diciendo que el chico no tenga que saber hebreo. Ahora, la pregunta es, ¿hebreo para qué? La pregunta es, ¿qué? ¿Para que se compre un helado en Dizengoff? ¿Ese es el objetivo del hebreo? ¿O para que yo lo desafíe y considere inteligente al chico presentándole desafíos existenciales? Y acá vuelvo a Marshall. Marshall decía, y yo sí lo conocí y estuve mucho con él, tuve la bendición, menos que otros, pero había Avi que estuvo mucho más que yo con Marshall. Pero Marshall decía, refiriéndose a las sinagogas, la gente va a volver a las sinagogas cuando en las sinagogas se hablen de las cosas de la vida, cuando se hable de la muerte, del amor, del dolor, de la enfermedad, de la amistad. Y en el colegio tenemos que hacer eso también. Y tenemos que incorporar lo no formal, como ya el límite entre formal y no formal, tishtush se dice en hebreo, ¿no? Como que se desdibuja, se desdibuja.
la diferencia entre uno y otro. Y la otra cosa que también es importante es que tenemos que saber a dónde queremos llegar. Y eso es el proyecto educativo de cada colegio. Nosotros, y esto también autocrítica, nosotros en los colegios elegimos contenido y decimos, ¿cómo un chico va a terminar el colegio judío y no va a saber quién fue Yoshua? ¿Y por qué tiene que saber quién fue Yoshua? ¿Quién dijo? ¿Dónde está escrito? Josué, ¿sí? el primero de los profetas. ¿Por qué? ¿Cómo no va a saber hebreo? ¿Y por qué? ¿Cuál es el proyecto educativo que tengo yo? ¿A qué estoy sirviendo? Entonces, lo primero que yo haría, y en esto también no tenemos accountability, nadie evalúa. Gastamos millones de dólares en educación judía y tenemos éxito. ¿Cómo podemos medir si tenemos éxito o no tenemos éxito? Si se casa con una chica que es judía o con un chico que es judío, si quiere seguir estudiando Torah cuando termina el colegio, si se hizo de otra corriente. ¿Cómo medimos el éxito de la educación judía? No medimos. Y medir no lo digo como persecución, lo digo como para ver cómo podemos mejorar. Ahora, yo lo primero que diría es que cada colegio tiene que hacer cuál es el perfil de egresado que tiene. ¿Sí? Les cuento a los que no saben de educación, que fueron al colegio pero que no son especialistas en educación, que los colegios tienen que tener un PEI, un proyecto educativo institucional, donde figura el perfil de egresado. Entonces, supónganse, un chico que me entra a 2 años y que se va a ir a los 18, ¿sí? Un perfil, por ejemplo, es que el chico pueda liderar un Seder de Pesaj. No tiene nada que ver con historia ni con hebreo, que pueda liderar un Seder de Pesaj. Si lo querés diciendo que Pinochet fue un dictador y que hubo que liberarse, o si querés lo que vos quieras, pero ese es tu objetivo. Ese es tu objetivo. Entonces, ¿qué vas a hacer año a año y qué elementos intermedios vas a ir teniendo para saber que estás en el buen camino? De nuevo, esto es fácil. ¿Sí? Yo le enseño, Melnik mató en el 1600 a tantos judíos que fue, si no hubiera pasado la Shoah, hoy hablaríamos de él. Está bien. ¿Me construye el pueblo eso? Entonces, primera conclusión. Objetivo de esto, de examen universitario o de universidad, distinto que crear comunidad o crear pueblo. Segundo, aprendizaje cognitivo sí, pero no es el fin. Acá es aprendizaje cognitivo. Y acá, si ustedes quieren, actitudinal. Empírico. Estas son palabras de educación, les digo para los que no son educadores. ¿Sí? Mucha experiencia. Tercero, hay que saber hacia dónde voy. ¿Por qué voy a enseñarle a un chico que las tribus en el desierto estaban acá, Shevet Menashe, acá? ¿Para qué me importa? A lo mejor es buenísimo, es importante, pero ¿para qué? ¿Tiene que ver eso con el perfil del egresado? Lo primero que hay que saber es el perfil del egresado. ¿Sí? Eso fundamental. Si yo no tengo el perfil del egresado, estoy tirando tiros para todos lados. Y viene un papá y me dice, ¿cómo lo enseña Yoshua? Y no sé, me parece que es importante. Ahora, si tengo el perfil del egresado, lo que le voy a decir al papá es, mire, este colegio, nuestro colegio, tiene este perfil de egresado. Y nosotros llegamos a este perfil de esta manera. Ahora, puede ser que lo que hizo usted también se llegue, pero esta es nuestra forma. ¿Sí? Es un plan que se fija y de ese plan no nos movemos. Problemas. Tenemos el problema de los morir. Tenemos el problema de los morir. Y yo me río porque cuando yo me recibí de abogado y empecé a trabajar con Valeria, que era mi alumna, y acá la mando al frente, y había muchos otros en el ramo, eran casi todas mujeres en esa época. Difícil para un joven de 26 tener todas chicas de 18 guapísimas, pero así era. Yo trabajaba en un estudio jurídico y fui dejando a poco, cada vez estaba más en colegios, y mi papá me dice,
Zífrono Libraja, me dice, pero Sergio, ¿vas a ser moré toda tu vida? ¿Qué papá judío quiere que su hijo sea moré? Que vaya a la universidad a estudiar negocios, administración, y después que gane platita. Bueno, yo creo que efectivamente no es culpa de los colegios no tener morim. Es culpa de la cultura que construimos. Y entonces uno de los desafíos que vamos a tener acá en el seminario es cómo ayudamos a los colegios a que haya morim. A lo mejor fracasamos. Pero no puede ser, miren, nosotros en Chile, con esto que les contaba recién, nos tiene que ir bien. Los colegios judíos en general en el mundo están entre los 10 mejores de los rankings de colegios, ¿sí? Los países que lo tienen. En Melbourne, donde yo estaba, el colegio que estuve, salió este año primero en el ranking del estado de Victoria. El colegio Liesing de Brasil, estuvimos con José en Río de Janeiro, estaba Edith Napchan, directora acá de chilena, Argentina digo, salieron segundo en el vestibular. En Chile nosotros salimos el año pasado octavos. Así. En Ecuador también el colegio Einstein es un colegio pero de primera línea. Entonces nosotros traemos a profesores de matemática que son increíbles. Y después entra la Zeide, la Bobe, a darle un abrazo y decirle qué lindo, vamos a aprender judaísmo, y le enseña con el mismo objetivo que el otro. Entonces pierde por todos lados, perdemos por goleada. Perdemos por goleada. Entonces, nosotros tenemos, y esto también Marshall, volver a las fuentes. Marshall en Mahané, estábamos en este momento todos emocionados, que era lo máximo de la vida. ¿Pensaste en ser rabino? ¿Pensaste en dedicar tu vida a Rabbanut? Tenemos que captar a los mejores chicos para que estudien educación. No lo vamos a ver nosotros, los viejos. Pero lo aleja, ¿cómo es, rabinos? Lo aleja de la Jalimor. Nosotros tenemos que inspirar a los mejores para que estudien educación judía. Nosotros este año vino una chiquita que nosotros damos un premio al alumno que tiene las características del egresado que nosotros aspiramos. Y vino una chiquita que dijo, yo quiero dedicarme a la educación judía. Eso hay que hacer. Eso tenemos que hacer. Si Marshall lo pudo hacer, ¿ustedes se creen que la gente lo único que le importa en la vida es la plata? No vivimos para la plata. La necesitamos. Pero el gran objetivo de nuestra vida es cuando nos muramos queda algo en este mundo de lo que hemos hecho. Y la educación judía puede cambiar mucho. Programas y libros. ¿Saben qué? Nosotros enseñamos inglés. Los chicos del Colegio Hebreo de Santiago tienen un inglés fantástico. Ahora les traíamos el material de hebreo, fotocopias, blanco y negro, sin que esté coordinado año a año que se quiere. Lo hacen las pobres morotes en las horas que no están dando, las 800 horas que dan de clase, las 2 que le quedan se empiezan a cortar, a hacer, a pegar, y la van a la fotocopiadora, que le hacen problema a la fotocopiadora que se está pasando de la cantidad de fotocopias por semana. Porque no hay atrás. Eso es una buena balseminaria. No tenemos programas, tenemos que armarnos nosotros. ¿Y saben lo que pasa? Los colegios somos especialistas en el delivery, es decir, en enseñar, pero no somos especialistas en desarrollar currículums, no somos especialistas en preparar materiales. ¿Sí? Y sí, cuando hay material, vienen y ni nos consultan nada y nos llegan materiales con cosas así de arriba. El tercer tema es cómo hacemos para profesionalizar a los profes que hoy están enseñando. ¿Sí? Porque nosotros estamos hablando del futuro. Pero ¿qué hacemos hoy? El chico que hoy entra a tercer grado y que es la única vez que va a hacer tercer grado. Tenemos que ayudarlo con toda nuestra alma. ¿Ustedes saben lo difícil que es entrar a una sala de clases? Hoy con la explosión de la crisis de las autoridades. ¿Saben lo difícil que es? Los papás tienen miedo de ponerle límite a los chicos. ¿Saben lo difícil que es? El Moré está muy solo. Muy solo. Tenemos que gastar mucha plata, y acá lo voy a mirar a Claudia. Necesitamos mucha plata para ayudar a los colegios.
mucha plata. Y lo que quiero decirle a todos los directores, y con esto voy a terminar, es a los equipos directivos, es que yo le pedí a Lisa cuando empezamos a preparar este encuentro, que yo no soy coordinador de nada, yo soy el facilitador de este encuentro, porque me llamó Ariel, me llamó el rabino Ariel, y me llamó Claudio. Y confío en ellos muchísimo, muchísimo, y por eso me sumé. Pero soy el facilitador, esto lo tenemos que hacer entre todos. Y ojalá podamos olvidarnos de este me saca 3 alumnos, o como decía antes el Rab que estaba acá en el medio, olvidémonos de las rencillas, de las historias. Si en definitiva cuando la Morá entra a la sala de clase lo que necesita es sentirse segura, con material bueno, con un objetivo, y eso, pensemos en eso. Y como me gustó mucho lo que pasó antes, ahora vamos a anotar nosotros con Alisa, vamos a anotar qué cosas quieren para que nosotros vayamos a buscar plata con Claudio. Y con Ariel. ¿Qué cosas quieren? ¿Qué necesitan los colegios? Los que nunca nos preguntan. Ahora es la oportunidad. No saben responder porque nunca nadie se los pregunta, quizás. ¿No? Me da la sensación. ¿Puedo hacer una pregunta antes de lo que estás preguntando, Sergio? La pregunta es la siguiente: ¿cómo se compatibiliza lo que tú estás planteando con lo que planteaba Claudio hoy día en la mañana? Porque Claudio planteaba la importancia de lograr, programas que pudieran servir para muchos países, de forma de, disminuir costos, disminuir energía, es decir, de ser más eficiente. ¿Cómo se puede compatibilizar eso con ir y preguntarle a cada colegio qué necesita o con el perfil de egresado de cada colegio? Yo creo que hay muchas cosas compartidas. Digamos, hay esta idea de peoplehood, de crear comunidad. Yo creo de crear pueblo judío. Yo creo que con matices, con tendencias, o en todo caso lo que hay que hacer es encontrar denominadores comunes. Tenemos que sentarnos y ver en qué se nos puede ayudar. Y quiero terminar con, antes de que pregunten y animen, no que pregunten, que pidan o que piensen por dónde empezar. Nosotros tuvimos hace 4 o 5 años, me pide una reunión un caballero de una fundación canadiense, que yo sabía que financiaba a nuestra competencia, el Colegio Ortodoxo, y me dice que quiere una reunión conmigo. Le digo, por favor, mi oficina es súper linda, cuando vengan los invito. Está barato Chile, Doy fe, y me dice al donante de la fundación, el dueño de la fundación, le gustaría mucho juntarse con usted. ¿Usted tendría problema? No. ¿Es que el 18 de mayo es feriado en Chile? ¿Ese día feriado? El de la Gloria de la Valentina. El 21. Gracias, Rabino. Y bueno, tuve que ir a ese día al colegio, había un potencial donante, así que me junto con él y me dice, si yo le diera $1 millón, $1 millón, ¿qué haría? Entonces, si hacen buenas propuestas, les cuento qué pasó. ¿Qué pasó? Pero nosotros tenemos ahora la posibilidad de tener $1 millón. ¿Qué piden? Para hacerles la vida más placentera y cumplir con la misión de vida que tienen ustedes de ser educadores judíos. ¿Qué pedirían? José Chelker. Sí, un poquito antes de pasar a pedir. O sea, me parece muy interesante
del Colegio Tabú. Pero me parece que vale la pena que acá pensemos más allá del lugar de origen de cada uno. Creo que estamos por lo que tenemos en común, ¿no? Como vos contás en tu historia, uno un día está en un lugar, otro en otro. Digo que trabajamos siempre para la misma empresa, pero en distintas organizaciones. La empresa es la misma. Digo, por un lado, me parece muy acertado el panorama que haces. Yo entiendo que algunas cosas la decís para provocar. Bueno, me parece que algunas cosas la decís para provocar, pero de todos modos, me andaría con cuidado antes de descuidar el aspecto cognitivo de la formación judaica. Porque, sobre todo si estamos hablando de escuelas, digo, ya bastante se ha pauperizado en contenidos lo que hace la escuela judía, como para que encima nos aliviemos en ese sentido diciendo, lo que pasa es que nuestro objetivo era otro. Porque después de todo, los chicos van a la escuela fundamentalmente para formarse, en general, para formarse, no solo para instrumentarse. Y de hecho, cuando uno quiere medir el resultado final de ese aprendizaje al fin de la escolaridad, importa cómo se ha formado. Y nosotros no descuidamos el valor formativo que tiene el conocimiento en todas las demás áreas. O sea, nosotros podríamos repetir el rito de ponernos la escarapela y de tratar de emocionarnos con el himno, pero tratamos de ponerlo es un contenido que vaya más allá de la chapa nacionalista, digámoslo así. O sea, cuando lo ponemos en lo nacionalista queda claro que eso es una chapa, es una cáscara. ¿Por qué la experiencia judía, si no viene acompañada realmente de estudio y conocimiento, no terminaría siendo lo mismo? Entonces digo, yo creo que el contenido es muy importante. Lo que nos pasa es que quedó arrinconado y quedó viejo. Ahí sí coincidimos. En que quedó viejo y había una razón por la que había que conocer Yoshua. Yoshua era el que conquistó la tierra de Israel. En un momento en que esa era la épica, era fundamental Yoshua, era secundario algún otro naví. Hoy a lo mejor no ocupan el mismo lugar, pero acuerdo con vos en que hay que saber el para qué. Así que me parece que deberíamos volver a encontrar los qué, porque yo creo que si uno manda a un chico a una escuela judía, debería ser por algo más que por estar con judíos. O sea, debería ser por algo que un profesional tiene que enseñarle que yo en mi casa me cuesta enseñar. Paso de todos modos un pedido, ya que estamos hablando de pedidos. Yo creo que una de las cosas que ayudaría a las escuelas judías es hacerse espacio para ocuparse de los contenidos judaicos. Y que una de las razones por las que tienen poco espacio es la cantidad de demandas a las que tienen que estar atendiendo. A mí me parece que sería estratégico pensar lo que vos decías de los lentes, que cuando uno va a formar un chico en una escuela judía, lo que quiere es que todo lo aprenda siendo quien es él. Y él, entre otras cosas, es un judío. De la misma manera que nuestro programa en Argentina, para muchas cosas es distinto del programa de Australia, a lo mejor porque nos interesan otras cosas del mundo probablemente en tanto argentinos, también en tanto judíos deberían interesarnos. Y para eso no tenemos elaborado material. Y hay muchas cosas que nos formarían como judíos si pudiéramos hacer que lo estuviera haciendo el profesor de historia, ese que es excelente, que lo estuviera haciendo el profesor de lengua, que es excelente, que mucho de la educación judía pasara por eso, que no pasara por los sacerdotes, por el moré de estudios judaicos. A mí me parece que ese es un terreno en el que vale la pena invertir en desarrollar. Firmo todo lo que dijiste. Yo creo que, como siempre, fui poco claro en eso. Yo aspiro a que salgan este concepto que Seymour Fox, el profesor en Israel, hablaba de Yehudía Mejunaj, el judío educado. Yo creo que el judío que educamos, esa es mi visión del anima mío, ¿sí? Debería salir muchísimo más preparado de lo cognitivo. Pero lo cognitivo no como lo decían las yeshivot de Galicia o de Vilna, sino como decían los Batei Musar de Salanter. Es decir, más, no porque saben mucho,
sino porque saben para vivir, para que saben para un proyecto existencial. ¿Sí? Que cuando llegue a casa haya 5 libros en idiomas diferentes en su mesita de luz y que quiera leerlos porque eso le aporta a su vida. Salanter fue un rabino, un mitnaged, que él estaba en contra del estudio enciclopedista de las yeshivot, y él creó los Batei Musar. Él decía, hay que estudiar los textos para mejorarse a uno. Entonces, eso creo que nos diferenciaría de manera notable. Yo sueño con chicos que puedan leer, terminando la primaria, la Torá en hebreo, que puedan leer, poder interpretar con Rashi. ¿Por qué no? Lo que pasa es que estuvimos a la defensiva. En mi colegio se puede hacer eso, los chicos hacen eso. Los chicos estudian Mishnah en hebreo, no todos, pero el 50% estudia Mishnayot, estudia Sefer Yoshua en hebreo, y se puede hacer. Es decir, yo creo que van a salir sabiendo más, pero si saben para qué. Si saben para qué. Ese es el tema. Y la integración da para todo un tema también, ¿sí? Por favor. Ella es mi hermana, les quiero contar a todos, ¿eh? Soy Erika Elskovich, comparto con Sergio el apellido y por eso somos hermanos, de la Escuela Martín Buber, directora general. Si se trata de pedir, voy a empezar pidiendo. Se hizo una lista larga. Hice una lista Se lo larga. tomó en serio. Absolutamente. Te doy la tarjeta de crédito, hermana. Empiezo a gastar hoy. Creo que los educadores judíos tenemos que esforzarnos por vincular los dos mundos. También, retomando lo que decía José y de acuerdo con parte de lo que decías vos, pues nosotros tenemos que preparar jóvenes que salgan a la universidad y que puedan defender en la universidad lo judío, el mundo de lo judío. Por eso no pueden seguir aprendiendo la misma historia que les enseñaba la Morá hace 50 años y carecemos, por un lado, de material desarrollado para eso, contenido, didáctica y capacitación docente, que tampoco en este momento tenemos con fuerza. También hay otra línea de la que no hablaste, entiendo este contexto, pero me parece que no puede subestimarse, que es las comunidades judías han generado cultura local. Y me parece que una línea de trabajo y de puntos de encuentro entre las diferentes comunidades, diferentes escuelas, es entablando diálogos desde la cultura local que se ha generado en los últimos 50 años en cada una de las comunidades, en cada una de las escuelas, que también van generando en definitiva cultura propia. Y también hablaste de el corrimiento entre el mundo formal y de lo no formal, y por eso es que son tan distintos los para qué. A mí me parece que un punto de vacancia muy importante en lo que hace a la enseñanza de los judíos en las escuelas es que justamente durante muchos años se hizo el esfuerzo por formalizar el contenido judaico, cuando me parece que el centro debería ser encontrar caminos y puentes de diálogo entre lo formal y lo no formal. Me parece que eso no está lo suficientemente explotado en el mejor sentido de la palabra. ¿Sabes qué? Dialogamos. Me encanta lo que decís, porque una de las cosas que hablamos con Claudio y con Ariel, y con el rabino Ariel y el rabino Bloch, es que acá sería tan lindo si logramos articular, porque nosotros lo que queremos finalmente es formar pueblo. Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, Mahané Ramá, o el Mahané de Maccabi, o el Mahané de Akoach, y no quiero decir porque no quiero meter la pata con internas locales, trabajásemos en contenido articulado? Si la gente que prepara chicos para Bar Mitzvah, los Talmudei Torah, que los chicos estudian 10 veces lo mismo, ¿qué pasaría si logramos articularnos pensando en los chicos? A ver, y en esto están invitados todos, por eso es tan lindo que hayan venido de colegios tan diversos hoy. La idea no es crear un foco de poder, es lo que menos nos importa. Lo que nos importa es ayudar a los chicos, ¿sí? Ayudar a los chicos. Por suerte no estamos en Buenos Aires, así que no tenemos ningún interés
político local. Sí. Y finalmente, porque no es cuestión de monopolizar la palabra, pero lo último que quería mencionar es, hiciste mención al hebreo, al para qué del hebreo, y carecemos de una didáctica, de un currículum para la enseñanza del hebreo. Aún aquellas escuelas que lo conservamos, hace tantísimo que no se hace, digamos, una verdadera didáctica. Hay materiales, por supuesto, pero eso sería también un punto de vacancia en este momento. Bien. Hola, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Roxana Son, yo estoy hace ya 4 años coordinando la Federación de Escuelas Judías Argentinas y, bueno, que digamos agrupa a 37 escuelas judías de todo el país. La verdad que, bueno, en primer lugar, un placer poder compartir este espacio y realmente, digamos, siento la alegría de poder percibir que hay una intención para poder hacer cosas y mejoras para la calidad de lo que es la red de escuelas judías. De alguna manera quisiera, digamos, en pocas palabras poder transmitirles un poco las inquietudes que aparecen a veces en la mesa de los presidentes de las comisiones directivas, donde coinciden plenamente, digamos, en la mirada que se ha tenido en este panel. Y, digamos, les quería comentar un poquito en función de lo que surgió y de lo que yo he podido, digamos, observar en este tiempo que estoy trabajando con ellos, ¿no? Hay una intención clara en querer mejorar la calidad de la educación judía en Argentina y en toda Latinoamérica, digamos, en poder acompañar un proceso de mejora de calidad. Y algunas de las cuestiones que digamos, han surgido y que quiero compartir con ustedes, por ejemplo, en términos de los pedidos, ¿no? Quizás sería posible pensar en armar, por ejemplo, desde aquí, desde el seminario, algún tipo de perfil del egresado que pueda servir, quizás no exactamente como para ser utilizado de esa manera en todas las escuelas de la red, pero sí como tomarlo como modelo. Porque, digamos, muchas veces quizás se habla de determinadas cuestiones o terminologías que no todos las pueden conocer o manejar. Sería bueno poder contar con una especie de perfil del egresado modelo para una escuela judía que, bueno, de alguna manera adhiera a lo que es la ideología del seminario. Por otro lado, también quizás está faltando un punto de partida, que es hacer un estudio sociodemográfico sobre la realidad de la comunidad judía en Latinoamérica. Creo que esto también es una cuestión interesante. Se han hecho algunos estudios más locales, digamos, pero no con la profundidad que creo que es necesaria para poder decir, bueno, en esto, aquí estamos y de acá, bueno, hacia dónde queremos ir. Y por último, algo que también me parece que puede resultar interesante es armar algún equipo asesor de profesionales que convoque profesionales de alta calidad. En muchos casos hay profesionales que ya inclusive se han jubilado, o sea, ya no están trabajando activamente en la institución, pero que tienen mucho para dar y que podrían ser, digamos, convocados como una especie de badá, digamos, de consulta, que puedan de alguna manera acompañar este proceso de mejora y que puedan ser, digamos, como invitados a las distintas escuelas. Así que bueno, gracias. Súper. Soy el director general de cultos de la Municipalidad de José de Paz, alumno de esta casa de estudios y ad honorem ayudo a la coordinación de la formación en el diálogo interreligioso a los futuros rabinos. Un ejemplo vale más que 1000 palabras. Los libros ahora son de colores y esto me parece maravilloso, pero nos estamos olvidando de lo principal, el testimonio de vida del que es maestro. Ese me tiene que llevar a que sea una persona religiosa comprometida y que yo, viendo el ejemplo que me da, me entusiasmo. Por más libros, aunque me den papel de diario, pero si la persona es una lucecita para mí, eso es lo más principal. Sí, digamos, lo que te hace un colegio bueno es tener los mejores morir. Eso, yo de acuerdo contigo 100%. Por eso tenemos que atraer a los mejores. Yo, si estuviera en Buenos Aires, lo que haría es que es lo que hago en Santiago. Trato de hacer que los chicos que son los más interesantes, los más líderes, que estudien educación. Y saben que, perdón si hay algún psicólogo acá presente, pero Seymour Fox, el profesor Seymour Fox, escribió un libro, un artículo que se llamaba La educación corrompida por la psicología. Yo a los psicólogos los respeto y los quiero mucho. Hice psicoanálisis 8 años como buen argentino. Pero en educación quiero educadores.
necesito educadores. Necesitamos educadores. Así que los mejores, los que tienen 5º año en los colegios, estimulen a que estudien educación. Los educadores somos los que cambiamos el mundo. Sí. Colegio BET. Parece que, así como hay en Chile el examen preuniversitario y todos seguramente las mejores notas son para entrar a medicina. En la católica. La católica, seguramente. Segundo. Me parece que hay algo del deseo de ser moré que no se despierta por alguna razón, que seguramente tiene que ver con lo económico. Entonces empezar a pensar cuáles son esas estrategias que pueden generar deseo. Morín buenos despiertan vocaciones, ya lo sabemos, y ahí se puede armar una rueda. Y nosotros este año inventamos una cosa en el colegio que nos sirvió, que es que para entrar a trabajar a BET tenés que hacer un trabajo que es re difícil. Es re difícil. Para ser maestro en BET tenés que hacer un trabajo práctico que tiene como 8 casos y tenés que estudiar un montón y escribir y tardamos un montón en admitirte. Y tuvimos mucha gente que quiere venir a trabajar. Hay algo del deseo que no necesariamente está vinculado con el dinero, sino con el saber y con la posición de saber. No sé si todos vieron estos días en los medios de la horrible señora que le grita a la maestra en la municipalidad de Tigre y que le falta el respeto, y es la legalidad de lo escolar partida en 1000 pedazos en un video minuto. ¿Quién puede querer ser maestro si ve eso en los medios? O sea, ¿cómo poder romper esa lógica tan...? Tenemos que pensar estrategias. Miren, yo aprendí, el presidente del colegio, está el hermano, así que ojalá me escuche si se lo cuenta. El presidente del colegio del Instituto Hebreo es un tipo súper exitoso, y yo aprendí un montón de él, exitoso en términos general, pero me refiero en particular a lo profesional. Y lo que aprendí de él es a tener mirada estratégica. Y winners have plans, losers have excuses. Con lo cual, los ganadores tienen planes, los perdedores excusas. Con lo cual, esta es la gran oportunidad para que nosotros armemos un plan para despertar vocaciones. Hablando de Seymour Fox, él decía que él derogaría la ley del retorno, ¿sí? Hokashut. Él dice, yo pondría hasta el 31 de este año se puede inmigrar a Israel con los beneficios de la ley del retorno. Después no más. Él dice que habría decía, falleció, que habría filas de gente. Tenemos que generar la sensación de escasez para recibir. A lo mejor tendríamos que empezar diciendo, recibimos solo 10 y a los 10 mejores. Lo estoy pensando en voz alta. A los mejores. Y rechazar. Y solamente aceptar a aquellos que vemos que tienen pasión por esto, que se quieren comer la cancha. Acuérdense de él, va a ser un gran rabino. Diego Edler. Él es medio reformista, vale decir. Sí. Me mataste con ese tema. No, quería hacer un comentario. Un comentario entre lo que dijiste antes y lo que hablaban los rabinos, para, digamos, alguien que en lo personal viene también del terreno fue buscándose por la educación y está en el Hegel. Y una materia que cursé en la maestría, fue una de las mejores, se llamaba Familias, Escuela y Comunidad. Fue increíble la materia. Y todo giraba en torno, creo que en este espacio que estamos, a cómo pensar estratégicamente para que la comunidad, el colegio y la familia sean un reflejo donde nuestros hijos, yo hablo ya de mi hija, orbitan una comunidad en la cual yo le digo que hacerlo judío es en el colegio. En casa no prendemos las velas, eso se hace en la sinagoga. Es algo muy difícil, que a mí me ha costado mucho. Y creo que es importante en este espacio donde estamos mezclando todo lo judío, también entender que la educación del colegio tiene que ser un reflejo del hogar y no solo depender de que mandar a mi hija al colegio y ahí háganme la judía. Y yo en casa voy a comer lo que se me canta, voy a hacer lo que quiero, total, lo judío es fuera. Y creo que es un tema muy importante en este ámbito de la educación. Una de las áreas que en el colegio nosotros en Chile estamos en el DEBE,
porque no nos dan las manos, es en el Hinuch Mishpachti. ¿Sí? Es decir, ¿cómo hacemos para involucrar a la familia en esta narrativa pluralista? Porque si logramos que por todos lados esto entre, imagínate por ejemplo el colegio que se siente cómodo con esto, ¿no? Pero le mandás la para allá con 4 preguntas para ayudarnos a que puedan en Shabbat pelearse, discutir, que eso no tiene que ver ni con... Es decir, la para allá es un disparador. Y ayudas a otro problema que tenemos hoy con nuestros alumnos, que es la cantidad de divorcios. Me acuerdo que Tzipora, que la amo, acá está José, así que puedo decirle, del GAN de Tarut, le decía a los papás, no les decía, pero lo pensaba y me contaba, decía, el 30% de los que tengo entrevista para el GAN, en tercero básico van a estar divorciados. Entonces, nosotros también podemos contribuir indirectamente a ayudar a las familias, enseñarles a dialogar. Y que hablar escuelas para padres también, que eso también tiene que ver con que los colegios puedan ayudar a que los papás aprendan la cultura del colegio y ayudarlos, por ejemplo, a que aprendan a poner límites a sus hijos, a que aprendan a manejar la frustración de sus hijos si le ponen un 1. Y eso también nos ayuda a nosotros en el clima escolar. Y eso se puede hacer desde la tradición judía. Por favor, querida exalumna. Bueno, soy... Me piden que agarres el micrófono para que te vean en YouTube. En familia. Somos primos también, ¿viste? Vamos con eso. Unos maestros, otros primos, ¿no? Está endogama. Bueno, soy Judith Nazmías del Colegio B, directora de Estudios Judaicos, Valeria también. Venía pensando que muchos de los que llegamos a cargos directivos y con una experiencia fuerte y con una pasión para enseñar, también quizás tenemos otra vida profesional, los abogados y abogadas, tengo muchas colegas que son psicólogos, ciencias de la educación, en otros ámbitos. Me puse un poquito a pensar respecto de que quizás tendríamos que estar más preocupados con qué es lo que hacemos con el tiempo que tenemos, más que si tenemos muchos, tenemos poco, cómo eternizar, cómo vivir experiencias bien fuertes. Creo que un docente que vivió experiencias fuertes va a poder planificar y decir qué es lo que quiere que vivan sus alumnos en esa línea. Creo que hay que hacer un equilibrio, de acuerdo con Erika, para saber a dónde voy tenemos que saber de dónde vengo y necesitamos contenido también y necesitamos que estudien con altos niveles. Se me ponía un poco la piel de gallina cuando Sergio nombrabas a Fox, a Rosenberg. Los estudiamos en la Universidad de Yerushalayim con algunas colegas que están acá sentadas en un proyecto Manjim, que fue una diplomatura que nos hizo estudiar 2 años, mucho. Con un mes teníamos hijos chiquitos y nos fuimos igual un mes a Yerushalayim a estudiar estos temas, a desarrollar los conceptos, y llegamos en aquel momento a esa conclusión del tema de peoplehood y cómo crear comunidad y cómo hacer con padres, con hijos, experiencias, con lo que se acuerdan. Que comieron dulce de leche para Shavuot se acuerdan más que la Torah en sí misma. Entonces, poder unir estas dos cosas sería interesante. Ahora, cuando vos te decís que podemos pedir becas de estudio para esa gente que detectamos y saber becas de estudio, con un estudio fuerte, quizás como el que acabo de contar, esa experiencia de un mes en Yerushalayim o en otros lugares, acá también podría ser, pero poder armarlo con mucha seriedad, con mucho nivel, con mucha calidad, ¿sí? Mucha calidad, que atraiga, y también poder detectar a través de un examen o de algo importante qué personas son las que detectar la tela y detectar la pasión, y todo eso también es un trabajo en sí mismo poder detectarlo. Y pensaba en esto, en darles las herramientas para que creen, además de crear programas, sino crear acciones. A eso voy, poder armar, no sé, diferentes open space, diferentes espacios o modos y formas nuevas y muy innovadoras que hay en muchos otros ámbitos, también ponerlas al servicio de nuestra educación. Eso es. Voy a contestarte en esta parte, Valeria, por parte del seminario. No sé si estoy dando yo una primicia, pero me parece que es un buen momento para hacerlo. Recientemente el seminario suscribió un convenio con la Universidad de Haifa, por el cual aquellos que se forman acá continuando estudios, obtienen un título de educación en Israel avalado por ambas casas de estudio. Y esto creo que es una nueva puerta que se abre, donde podamos, por ejemplo, pensar en cómo articular formal con no formal, rigor con vivencial,
y calidad educativa en general. Y cómo fortalecer desde todo punto de vista, desde como veníamos hablando, el lugar del moré, el lugar del docente judío, desde la construcción de autoridad, desde sus propios saberes y desde sus propias estrategias y también, ¿por qué no?, desde el pensamiento estratégico. Eso me parece muy valioso y algo importante que tiene que ver con que no nos podemos permitir que haya morim que transmiten Israel y que no conocen Israel. Los hemos tenido, los tenemos dentro de las escuelas. Ponen un mapa, cuentan experiencias de ir al cótel, no vivieron ir al cótel, no se puede contar la experiencia de ir al cótel si uno no vivió ir al cótel, no estoy de acuerdo en eso, estamos haciendo un como sí, que es lo que nos lleva a veces a los resultados que nos llevan. El medir es re importante, estamos acostumbrados a evaluar y a medir, hacemos y nunca nos ponemos a ver qué nos dio resultado, qué no y por qué, y eso es fundamental en todos los procesos de mejora, en todos, eso me parece re importante. Y yo represento una escuela muy joven que tiene 16 años y que de verdad en el proyecto Estudios Podemos se puso como primicia que lo no formal tiene un peso muy importante. Está dentro de una estructura formal, pero lo no formal es lo que nos lleva a grandes satisfacciones. Bueno, eso también. Digamos, yo creo que hay muchos colegios que están haciendo cosas fantásticas. Por ejemplo, me acuerdo con Guido, el rap que trabajaba en el Tarbut, en uno de los encuentros que hacíamos, Guido Cohen, que está casado con otra exalumna mía, me acuerdo que él hablaba mucho de esto que José planteaba, el tema de la integración entre los judíos y los generales. ¿Se acuerdan que antiguamente existía el colegio judío? Entonces, en el colegio estudiaban los ramos generales, digamos, Limudei Joel, y judíos estudiaban la parte judaica. Bueno, la tendencia, que me acuerdo que la Morá Pnina de historia ya lo hacía en Tarbut en la época que estaba yo, integraba la historia general con la historia judía. Los judíos que vivíamos en guetos en una época, pero interactuábamos con el mundo exterior. Los judíos eran asesores de los reyes, traductores, médicos, prestamistas también. Así que sí, y lo de Israel, yo sé lo importante que es. Yo tuve una beca de 2 años en Israel, así que me cambió la vida eso. Son los años más hermosos que tuve en mi formación como educador. Inclusive Mordejai Nissan, que es profesor de la Universidad Hebrea también, él decía, yo fui a Israel, yo tenía un programa en radio de Radio High acá todos los días y quería estudiar para ser un periodista judío potente, ¿sí? Me sentía el Mariano Grondona judío. Y allá me hicieron desarrollar, si no le gustaría a Beckerman, una identidad de educador, ¿sí? Querer ser educador, cómo te va formando, y eso lo conseguís, porque acá decías antes que el ser maestro, ¿sí? De secundaria, a lo mejor un poquito en preprimaria, maestro, si sos mujer, ¿cómo haces para sentirte orgulloso de ser maestro, de ser profesor? Eso es otra cosa que no pidieron, despertar el orgullo de la profesión. ¿Cómo hacemos para despertar el orgullo en la gente? Mi querido Sheliach. Hola. Micrófono. Mi nombre es Itamar, soy el representante de la organización. Gracias. Mi nombre es Itamar, soy el representante de la Organización Sionista Mundial en Latinoamérica, pero soy profesor de historia, entonces me siento muy cómodo acá en la charla. Si me ofrecías a mi colegio en Israel $1.000.000, lo raro es que pensaba en lo mismo. De un lado, tengo ese examen, entonces el colegio, vamos a hablar de educación formal, porque de la no formal es la próxima. Porque si el colegio tiene que llegar a eso, entonces lo que está en el centro no es el alumno, es el estudio. Pero nosotros queremos traer el no formal al colegio, queremos que el alumno esté en el centro. Y yo ponía toda la plata en una pregunta que hacemos como padres. Llega el chiquirín, soy uruguayo, llega el chiquirín del colegio, ¿y cuál es la pregunta que le preguntamos? ¿Cómo fue en el colegio? Si está bien, estuvo bien, eso quiere decir que ya no estuvo mal, está bien. No hay ningún entusiasmo,
no hay ningún ejemplo, no hay nada que va a decir, es una cosa, papá, hoy vi a mi maestro, quiero ser como él. Entonces la parte no formal es cómo hago que por un lado tengo que luchar con esto, alcanzar la materia, y por otro lado que el chiquilín sea parte del estudio. Quiere decir que no importa alcanzar tanto como crear un espacio que el chiquilín diga, yo soy parte del estudio. Y quiero dar dos ejemplos. Como profesor de historia, ¿qué hacemos enseñando temas? Uno es de la Shoah. Una vez que entendimos que no podemos competir contra Wikipedia, siempre voy a sentir en la clase como una lucha que el chiquilín está mirando el teléfono, no quiere dejo, pero no importa. Si me equivoqué, no me equivoqué. No fue el 11, fue el 12 de mayo. Entonces, entendimos que no tenemos que enseñar poco de mucho, vamos a enseñar mucho de poco. Y sí, puede ser que un chiquilín va a terminar el colegio y no va a saber qué fue Vida France. Puede ser. Pero sí, le damos 30% de la nota y él elige qué va a estudiar. Entonces en el examen ya no es un examen que es quién fue, cuándo fue, qué dijo. Es, abre el teléfono. Está bien, no hay penitencia. Entren al sitio del Museo de Yad Vashem, paseen por el museo y tráenme 2 ejemplos de resistencia judía durante la Shoah. Yo no le dije nada. Y ahora un chiquilín trae una respuesta y dice, la mamá y una chica prendiendo velas. Y me explica por qué. Una mamá y una chica que prenden velas es resistencia, aunque no tiene arma, no tiene otra cosa. Y él vuelve a casa y la respuesta es de él. No hay buena o mala respuesta. Él la trajo. Él es parte del estudio. Entonces él viene entusiasmado a casa y te cuenta. Y el $1.000.000 que vos me das, lo hacía en un estudio, cómo logro esto y llego a esto. Y hay muchísimos ejemplos. Cómo el chico es parte del estudio, él dice qué quiere estudiar, a qué profundidad quiere llegar, qué materiales va a descubrir, y una vez que es parte, va a venir a casa o le vas a preguntar cómo fue en el colegio, y te va a decir, escucha, te quiero contar algo. ¿Sabes qué? Me haces acordar mucho, hay un profesor de la Universidad Hebrea también, como verán estudié en la universidad y sigo mucho en contacto, estudio con ellos, ahora está en Santiago, Mark Silverman, que es profesor de educación, Teaching Israel es su especialidad, y hablando de textos, él dice que lo trae de otros, obviamente, que hay 3 formas de confrontar un texto. Una es poniendo el texto en el centro, otra es poniendo al lector en el centro, y otro es estableciendo un diálogo entre el texto y el lector. A veces me da miedo a mí de poner al alumno en el centro y que nos equivocamos y que digamos que él es el rey del shiur, de la clase. Yo creo que tiene mucho para decir, pero no es el único que tiene mucho para decir. También la tradición tiene mucho que decir, tiene mucho que aprender también. Entonces, yo creo que no es como antes, que era, me acuerdo que cuando yo era chico en Clarín, que le abría la cabeza, había un dibujo en la cabeza y que le tiraban adentro todos los conocimientos. La educación bancaria. Eso no, pero tampoco que el chico determine todo el currículum. Nosotros tenemos un perfil de egresado, esa es mi opinión, y como también es válida la tuya. Pero son las discusiones que tenemos que hacer. Una de las cosas que me olvidé de decir en la presentación que preparé es que tenemos que generar más espacio para que podamos hablar de educación judía. Nos falta, corremos mucho y no hablamos, nuestras posiciones personales. A mí me tocó estar en uno de los conflictos de Gaza en Australia, todavía estaba, y estábamos súper conmovidos nosotros y necesitábamos hablar del tema. Y nos juntamos y pudimos charlar y decir cómo nos sentíamos. También en Latinoamérica y de Israel no hablamos nada.
Israel, ser sionista en Latinoamérica es mala palabra. Yo cuando contrato a los profesores en el colegio les digo, este es un colegio judío y sionista. ¿Sí? Y sionista, para que sepa que si viene acá va a tener que hacerlo. Y en ese sentido hay un artículo muy lindo que salió en la revista Rafsat, que es como el Balaginus de Estados Unidos, ahora hay otro que se llama Prisma, que dice que de non-Jewish educators. ¿Sí? Es decir, y en eso hay que formar también a miren, si la morá Perla, que es una morá argentina que trabaja con nosotros, le dice a los chicos, usted tiene que sentirse orgulloso de ser judío, es distinto que si se lo dice la morá Rosario de Los Ángeles Vírgenes del Valle de Catamarca, que le dice, ustedes tienen que estar orgullosos de lo que hicieron. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, con lo que decías, la Organización Sionista Mundial organizó, y de Argentina fueron 2 o 3 programas para que vayan morim a Israel. Nosotros mandamos, uno de nuestros sueños es que todos los morim del colegio tienen que conocer Israel, no los morim, hasta el señor que limpia, porque todos somos educadores judíos en el colegio. Entonces, ¿cómo hacemos para que los profesores, aparte esa aspará judaica también? Nosotros estamos haciendo mensuales y esperemos que sí, en enero, del 8 al 18, con usted, un viaje del colegio, judíos y no judíos, enfocados especialmente en los no judíos. ¿Se imaginan si Ariel se va a Israel y sabe que lo estamos presionando mucho y que si no lo consigue vamos a estar todos muy enojados? Y negocia para que haya partidas para que viajen a Israel los morim de Latinoamérica. No sé si yo no quiero crear falsas expectativas, pero a mí me dijeron que lo vamos a poder hacer. Así que vamos para adelante. Recién Miguel se sacó y muy gentilmente me agregó para que les cuente que desde el seminario se va a evaluar a aquellas personas que se postulen para culminar sus estudios en Haifa, que no necesariamente tienen que ser estudiantes internos de acá de la casa, sino que pueden ser educadores judíos en general, que desde acá se evaluará en cuanto a su nivel para continuar sus estudios allá. ¿Te interpreté bien? Frente a la falta de morir, me parece que hay que hacer foco en la responsabilidad que tenemos los educadores de convocar a educadores no judíos que educan a nuestros chicos judíos. Como te decís, cuando llegan a escuela, estás entrando en una escuela sionista, lo que significa estar a cargo de un grupo de chicos mientras se hacen la COD, lo que significa estar en un grupo de chicos en lo que viene Tamar, estudiando una clase en nuestra escuela, y en las mesas con los alumnos estaban sentados profesores que no son judíos y escucharon a Tamar Israel, los temas, y escucharon toda la historia de nuestro pueblo desde 1900 hasta hoy, y a mí me da mucho gusto. Si hacemos bien en Chile se dice hacer la pega, ¿sí? Hacer la pega quiere decir hacer el trabajo. Si hacemos bien la pega, yo les aseguro que lo que está pasando. Nosotros tenemos profesores que dicen, yo soy una cristiana sionista. Es decir, hay que hacer el trabajo bien y hay que medir. ¿Sirve? Si sirve, seguimos. Si no sirve, no hay que hacerlo más. Leandro Baranternic. Una propuesta que desde el seminario comenzamos. Me gustaría tener, tanto en mi casa, para jugar con mi hija, como en las aulas, en las clases, juegos judíos. Juegos tanto digitales como naipes, mazos de carta, juegos de tablero, que nos hablen permanentemente y nos pinche para trabajar con nuestros hijos en casa y con nuestros alumnos en las escuelas, los valores que nosotros queremos transmitir a través de esas herramientas. En Kioto hay un montón. Bueno, ustedes sabrán que este trabajo, este proyecto del que habla Leandro, fue tomando forma y fue tomando cuerpo en distintos materiales de juego que Tali preparó, y los preparó a medida y a pedido de distintas escuelas. Quiero hacerles saber a todos que en la medida que surjan ideas, surjan proyectos y surjan como ganas de generar algún material diferente, cuentan con nosotros porque tenemos el equipo que lo produce. En Tali significa fortalecimiento de los estudios judaicos, y yo quiero agregar algo que fue reiterándose en el encuentro, que tiene que ver con lo pluralista, con la educación judía plural.
También quiero resaltar que cuando a la hora de hacer materiales, una de las muy hermosas cosas que nos suceden en toda nuestra diversidad como escuelas judías, como educación judía, es que nosotros hacemos validar el material por cada uno de los educadores y que nos mandan sus sugerencias y luego se ven reconocidos en lo que nos plantean y que encontramos un muy buen balance donde podemos decir, somos diferentes pero estamos pensando en líneas que son compatibles, que podemos incluirnos.